En cuanto a Alfredo López Pasarín, es doctor por la UPV y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Waseda, en Japón. Es especialista en poesía española contemporánea, sobre la que ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos. Algunos de los autores sobre los que ha trabajado son Carlos Sagún, Ángel González, José Ángel Valente, Rafael Ballesteros, Rafael Guillén, Antonio Martínez Sarrión, Aníbal Núñez, Vázquez Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán, John Juaristi o Luis García Montero, entre otros. Ha dedicado también varios trabajos al poeta peruano José Watanabe o Watanabe. Vale, nunca sé cómo se pronuncia. Y además se dedica a la traducción de poesía japonesa al español. Alfredo López Pasarín, que va a hablar de ideología y visión del mundo en la poesía de Manuel Mantero. Cuando quieras, Alfredo. Muy bien. Buenos días a todos. Siempre es un gusto venir a esta universidad y reencontrarse con este grupo de amigos y de compañeros que llevamos tantos años juntos, ¿no? Hoy voy a hablar de este poeta, que es Manuel Mantero, muy recientemente fallecido, en septiembre de este año. La obra del sevillano Manuel Mantero, desarrollada con constancia a lo largo de varias décadas, creo que merece más atención de la que, por lo veleidosos que son frecuentemente las famas literarias, ha tenido ocasión de disfrutar. Y la merece no solo por la solidez de su propuesta y su calidad sostenida, sino porque ofrece sin duda abundantes elementos de juicio para matizar y enriquecer la imagen crítica que habitualmente se presenta de su generación, la del 50. No es este el punto de vista desde el que voy a contemplar su obra aquí, entre otras cosas porque no tengo tiempo, pero sí me gustaría aportar una base sólida para que pueda llevarse a cabo ese trabajo en el futuro. Y pretendo hacerlo a través de una reconsideración general de su variada y rica obra. Para ello, podía haber empleado tanto el método cronológico, con el desglose de cada una de sus obras, todas ellas abundantes en rasgos propios, como la crítica temática o cualquier otro procedimiento, pero sin negar el interés de estas aproximaciones críticas, que de hecho ya se han llevado a la práctica. Me parece que puede ser muy fructífero poner en claro las líneas maestras de su concepción del mundo o de su ideología en el más amplio de los sentidos que se nos ocurra. Me parece que es así porque la visión del mundo de Mantero presenta elementos de una alta originalidad que constituyen uno de los valores más permanentes de su poesía y porque apenas se aprecia una evolución ideológica digna de ese nombre en ella. Hay sin duda una profundización, matización, aumento en la complejidad de temas, motivos y conceptos, pero casi todos ellos se encuentran ya en su poesía desde el principio. La poesía de Mantero, muy poco inclinada al irracionalismo y en general muy accesible desde la superficie textual, puede llegar a desconcertar si ignoramos las nociones claves de su mundo. Y a dilucidarlas, o al menos en sus líneas más generales, pretende dedicar la ponencia de hoy. Cuando nos enfrentamos con esta obra abundante y variada, nos parece descubrir varios poetas: el metafísico, el religioso, el erótico, el social, el satírico, el experimentador formal y seguramente algún otro. Pero podemos decir que si Mantero es algo, es poeta existencial, puesto que los motivos fundamentales de su obra son el tiempo y la muerte y el sentido de la vida ante estas realidades. Y todas las demás facetas que descubrimos en su poesía no son sino diferentes caminos de aproximación a esa temática básica. Entre todos los elementos que conforman su cosmovisión existencial, el primero que deberíamos dilucidar, porque es la clave sobre la que se sostienen en buena medida los demás, es el de Dios. La poesía de Mantero, y eso la individualiza sin duda entre la de su generación, tiene un importante contenido religioso. Pero a pesar de lo que algunos pensaron, sobre todo a raíz de la publicación de un libro tan extenso y complejo como Misa Solemne en 1966, no se da en Mantero ni mucho menos la menor ortodoxia. Sin salir de este libro, la visión de Jesús que nos presenta el Evangelio hubiera parecido herética en otras épocas, aunque al autor y a muchos de sus lectores seguramente les sugiere una imagen mucho más cercana a lo que debería ser el auténtico mensaje bíblico. Y los poemas, en principio más próximos al catolicismo convencional, están llenos de símbolos y alusiones distintos de los estrictamente cristianos. Cuando el lector llega al último poema, el Gazpacho, aprecia en la muy peculiar Eucaristía que en él se nos describe todo lo que diferencia las ideas de su autor de la tradición conocida.
Pero la visión negativa del cristianismo en general y del catolicismo en particular es notable en muchos otros poemas. Por ejemplo, los que presentan con muy oscuras tintas el colegio de su infancia, pues Mantero forma parte de la nutrida nómina de escritores que sufrieron la educación con los jesuitas. O los que en Procesión de María, la notable sección que abre Primavera del Ser, presentan recuerdos de infancia relacionados con las procesiones de su Sevilla natal, en las que Dios brilla por su ausencia. En la concepción religiosa de Mantero se entremezclan diversas tradiciones, de las que la cristiana, con atención especial a la mística, es solo una de ellas. Para cualquier lector de sus versos es perceptible la sostenida atención a la mitología griega y también descubrirá referencias gnósticas o a la cábala, además de elementos de la mitología egipcia, entre otros. No hace falta decir que Mantero utiliza todas estas tradiciones de la manera más libre y que el producto es declaradamente original. Para empezar a comprender la idea que Mantero tiene de Dios, me parece muy útil el siguiente poema de Memorias de Deucalión, titulado Arte de enloquecer, que no voy a leer. No sé si está cortado. No sé. Bueno, perdón. Creo que está un poco cortado, pero bueno. Se trata sin duda de una versión muy peculiar del credo quia absurdum, mucho más abierta y tolerante, puesto que Tertuliano creía no en cualquier absurdo, dado que el absurdo es virtualmente infinito, sino en uno muy concreto, y por tanto no porque, sino a pesar de, con lo cual su famosa butade pues carece de sentido. Pero Mantero viene a decirnos de manera muy humorística que en principio nada hay que nos obligue a aceptar la existencia de Dios por encima de la de los centauros, sino tradiciones y argumentos de autoridad, pero que nada puede obligarnos tampoco a rechazar ambas. Sucede que el mundo es mucho más complejo y misterioso que aquello a lo que podemos acceder con nuestros pobres recursos, los que nos proporciona la razón. De modo que el primero de los atributos que Mantero supone en su Dios, el Dios de extranjero idioma, dice, es el de escapar a cualquier determinación racional. Pensar en Dios es marchitarlo, nos dirá. Y casi como consecuencia de ello se encuentra el hecho de que es imposible dilucidar acerca de su existencia. En un poema se pretende decidir acerca de ella lanzando una moneda, pero la moneda cae de canto. Y en otro poema se lamenta de que solo podamos gozar de Dios desde la embriaguez, nunca desde el conocimiento. Uno de los magníficos sueños de Memorias de Deucalión representa una escena en la que el protagonista es torturado. La información que buscan sus verdugos y la actitud del hablante aparece muy clara en los siguientes versos. La voz militar y repetida que me pregunta heladamente dónde está Dios y la horrible luz del techo y el Dios que yo no sé dónde se esconde. Otra consecuencia de este hecho más importante tiene que ver con la actitud de Dios hacia los hombres. Probablemente Mantero, como otros creyentes formados en la tradición cristiana, ha sentido de manera dolorosa el desnivel que existe entre las voluntariosas declaraciones acerca de un Dios infinitamente misericordioso e infinitamente justo y su actuación efectiva en la Biblia, y mucho más ante el panorama deprimente que ofrece el ser humano y su vida. Aunque no lo diga explícitamente, debe tener la idea de que creer que Dios existe para ayudarnos no deja de ser un grotesco error de percepción. A fin de cuentas, religiones como el judaísmo o el cristianismo explican muy bien por qué el hombre necesita a Dios, pero no porque Dios necesita al hombre. Hay en los primeros poemas de Mantero una vertiente existencial que se manifiesta a veces en forma de rebeldía contra Dios propiamente oteriana, pero esto no deja de ser un tributo de época. La actitud más propia de Mantero se manifiesta de otras formas. Quizá un poema llamado Antes del sueño guarde aún demasiadas vivas las huellas bíblicas cuando justifica a Dios como causante del dolor que se agradece por venir de quien viene. Más originales son los siguientes versos, ¿no? Que tampoco leeré, ¿no? Pero podéis leer. La perspectiva de estos versos es la exaltación del amor, pues es lo que nos emparenta con Dios, y la dignidad de las acciones humanas, pues nos hallamos muy lejos de la habitual consideración mercantilista de la religiosidad. De modo que Dios es incognoscible, pero Mantero lo imagina siempre único, y ese es seguramente el rasgo más notorio de su fe, una palabra que él apenas usa, incómodo sin duda con las adherencias que arrastra. Sobre el cambio en su vida y en su poesía que supone su traslado a Estados Unidos, que será definitivo, tan definitivo como que acaba de fallecer en Georgia, en Estados Unidos. Ha insistido la crítica
frecuentemente, ¿no? Una de las novedades que se notan es el descubrimiento, entre comillas, de las diversas sectas cristianas, ¿no? La primera vez que sucede eso es un poema titulado escuetamente Dios, de poemas exclusivos, ¿no? La actitud de Mantero es siempre la misma, nunca el dogmatismo de la verdadera religión, sino el hecho de que tras las diversas aproximaciones se encuentra un único Dios. Por cierto que seguramente por el hecho de su incognoscibilidad, Mantero no parece apreciar mucho las elucubraciones teóricas de las que, entre otras, nuestra religión ha sido tan fecunda. Este poema Dios termina, ¿quién dijo que lo que quieres tú es amar desnudo? Y esa desnudez del concepto es garantía de la riqueza sentimental, que es lo que justifica la creencia en Dios. A partir sobre todo de Memorias de Deucalión, que adquiere en la obra de Mantero un gran peso la presencia de la mitología griega, y es esa abundancia de los dioses la que le sirve para defender la unicidad de su dios. Mortal, todos los dioses son Zeus, dirá en Oráculo de Ageo, donde ya aparece la aspiración metafísica de saltarse mediadores y acceder directamente al ser. Aspiración que aparece de la manera más meridiana en el excelente poema que cierra Fiesta, que se llama Anticipación y Brindis, ¿no? Y que voy a leer. Hacia ti voy en mi carro de oro, tirado por yeguas, cuya piel astral despide un sudor de inteligencia. Lo que pienso y lo que eres se confunden en mi lengua. Riges inmóvil. Si el uno te llama o el tres te niegan, Dios, mi Dios innumerable, inocente de apariencias. No puedes existir, dicen, que del hombre no te acuerdas. Si tuvieras tus recuerdos, tendrías pasado y pena. ¿Eres tan puro lo inútil como el agua en las tabernas? ¿Tan impuro como el agua en las tabernas? Cuando el rayo me acostumbre, te hallaré, me hallarás. Mientras, entre la noche y el día, me encamino hacia tu esfera. El poema, que es buena muestra del arte de Mantero, es también un magnífico resumen de sus concepciones religiosas. Que el Dios es uno, no trino, con obvia referencia a la teología negativa, a la teología cristiana, que rige inmóvil el universo, lo que no remite, me parece, a la conocida definición escolástica, sino a lo que se sugiere más adelante, es decir, que Dios no tiene como función interesarse por el destino de los humanos, que es inaccesible a cualquier especulación de la mente humana, capaz de hacer solo preguntas sin respuesta, y que por ese motivo y porque la religión de Mantero no se interesa por las especulaciones doctrinales, apenas es posible decir nada sobre él, aunque habitualmente se le represente de forma esférica. A mí, a pesar de lo que dice el autor, que rechaza esa identificación explícitamente, me recuerda muchísimo al Dios de Spinoza, que es un escritor que gusta mucho a Mantero, y cuyo Dios, más que ese al que estamos acostumbrados por nuestra imaginación judeocristiana, es una especie de vaga energía que merece quizá mejor el nombre de ser, que es la denominación que Mantero utiliza también en sus últimos libros, uno de los cuales se llama Primavera del Ser, y que aparece en un poema interesante que se llama Zenón de Elea, Aquiles y la tortuga, que es una brillante reinterpretación de la famosa paradoja a la luz de sus postulados metafísicos. Y voy a leer. No me entendieron. Yo buscaba el modo de borrar a los dioses solamente para elegir el único. Demencia fue borrar tiempo y movimiento, todo lo que aleja las cosas del gran ente y las sume en teatro en apariencia. Aquiles nunca a la tortuga alcanza, aunque la alcance. Farsa de una fuga. ¿Cuándo ser puro el hombre sabrá verte? El hombre que con pie veloz avanza sabrá que llama muerte a esa tortuga y que jamás encontrará la muerte. De modo que, recapitulando, para Mantero, Dios existe, aunque no sepamos nada sobre él, no sea accesible a nuestras pobres herramientas conceptuales, ni tenga el valor práctico y utilitario que las religiones le conceden, pues nada hay que le obligue a intervenir en el mundo humano. La actitud típica es la del poema que os acabo de leer, la de una aspiración que no hay inconveniente en llamar mística. Sin embargo, la visión del mundo de nuestro autor va mucho más allá que la habitual constatación del poder divino y la vanidad de los afanes humanos. Hay en Mantero un humanismo profundo que quizá evoluciona desde sus primeros libros a partir de la solidaridad y la compasión, seguramente de origen cristiano, que tiñen todas sus aproximaciones a la poesía social, hasta una actitud francamente novedosa que valora al humano solo por serlo y que quizá tiene que ver con la consideración de la libertad en el punto más alto de su escala de valores. Él dirá, la libertad, el hijo que más quise. Valorar lo humano puede implicar desvalorizar lo divino. Quizá la primera aproximación clara al tema se da en un poema llamado Recuerdo de 1948, que es el componente único de la sección Credo de Misa Solemne, que relata precisamente una crisis de fe, lo cual es una prueba más de la escasa ortodoxia con la que el autor se acerca al cristianismo en este libro. El final del poema es ambiguo, pero lo que me interesa destacar ahora es que la descreencia de Dios se convierte directamente en confianza en la solidaridad y en las posibilidades humanas, ¿no?
Son estos versos. En los últimos libros, especialmente, esta escala de valores conduce a nuestro poeta a invertir la consideración habitual que separa a dioses y humanos, la perfección de los primeros. Lo completo es lo triste, nos dirá, o nos hablará de la inmaculada perfección del tedio. En un poema llamado Arte de amar pone estos versos, ¿no? Y en otro que se llama Sardana pondrá estos otros, ¿no? Como vemos en la última estrofa que os presento, hay un componente voluntarista muy fuerte en esta concepción, puesto que los humanos tenemos muchas limitaciones en el terreno del poder, pero quizá Mantero piensa que no las deberíamos tener a la hora de expresar nuestra voluntad, y esa sería nuestra manera más directa de sentirnos libres. Y la libertad, como hemos visto, es la que se encuentra más alto en su escala de valores. Eso significa que la rebeldía es en buena manera lo que nos constituye como humanos. Esa rebeldía se puede ejercer frente a todas las coacciones de la vida social, por supuesto, pero la suprema, la verdaderamente constitutiva, es la que se ejerce frente a Dios. Y aparece claro en versos como estos. Y si jamás ansiaste matar a Dios, matar a todos los altos dioses que iluminan nuestro festejo humilde con sus lámparas de lujo, de divino no hay nada en ti. O en este poema, que me parece muy notable y que desarrolla con originalidad una alegoría taurina, ¿no? Se llama Un domingo cualquiera. Si existes, toro bravo, solo existes gracias a tu agonía. Igual los hombres. Cantan la multitud de dioses ebrios, sobre un mundo redondo espectadores. Vestido de oro y nieve, un dios se acerca y me ofrece sonriendo un soplo, un ala. Furioso de negrura me dispongo a irme al cuerpo, a matar lo que nos mata. Y puede parecer paradójico, pero como vemos en el primero de los textos que os he puesto antes, la suprema humanidad, ejercer la rebeldía y la libertad, es lo que nos hace similares a los dioses, teniendo en cuenta que Mantero nunca habla del alma ni parece creer en su existencia. Por ello hay en su obra una reinterpretación del mito del jardín del Edén, al menos desde un poema de Ya quiere amanecer, que se llama Exculpa de la manzana, es culpa de exculpar, ¿no? Aquí desde una defensa a ultranza del amor, y de manera más explícita en otro poema que se llama Soneto, del que os presento el verso inicial y los finales, ¿no? Y en un poema dedicado a Emin Nolde, con ese mismo título, acaba de esta manera, ¿no? Y así expulsó a Jehová de nuestro Edén, ¿no? Si la idea de Dios es el primero de los pilares de la ideología existencial de Mantero, los otros dos, y nos reservamos el amor, son la concepción del tiempo y la muerte, ampliamente relacionados, como lo están ambos, con la idea de la divinidad, ¿no? Acerca del tiempo, por supuesto, no faltan los lugares y momentos en que se lamentan los efectos que causan la vida de los hombres de una manera, digamos, convencional. Pero en otros, en el Mantero más maduro, existe una concepción nueva. Primero, íntimamente relacionado con el rechazo de la perfección, existe idéntico rechazo de otro de los atributos más reconocibles de los dioses, la eternidad. Hemos visto en unos versos que os he presentado antes cómo un desnudo, si eterno, no es desnudo. Y en otro poema se nos habla de lo amargo de la eternidad, mientras que como conclusión de un poema llamado Arte de amar, se nos ensalza el hecho de hallar que no queremos ser eternos. En el poema Estatuas de los dioses podemos comprobar que no existe en Mantero, a pesar de su aversión al idealismo, la menor estima de la eternidad material. Todo ello procede, es obvio, de su suprema consideración de la vida, de modo que, como aparece en Oráculo de Levadia, es absurdo que busquemos una eternidad que no se nos ha concedido y que rechacemos buscarla de la única manera posible, en los mínimos gestos de una vida. Pues a fin de cuentas, como aparece de manera original en un poema llamado Acronos o Palabras de un ebrio, solo conseguimos huir del tiempo cuando alcanzamos la eternidad de la muerte, lo cual afirma explícitamente en otro poema. Solo sin vida alcanzarás la eterna. La única eternidad válida es la asociada al contexto erótico, es decir, la que supone el acceso al ser, ante la cual puede decirse, se equivoca el espejo, no transcurro, inmortal, en tus ojos me contemplo, o de manera más simple y directa, no existe el tiempo. Todas estas ideas están relacionadas, por supuesto, con la concepción de la muerte. Son escasos los momentos de pura desesperación ante nuestro fatal desenlace y se concentran básicamente en los primeros libros. Pero ya desde ellos aparece una idea diferente, cuya versión menos revolucionaria consiste en la aceptación de la muerte como natural. Por ejemplo, en estos versos de aquí,
Un poco más desarrollado es lo que aparece en este epitafio a Lope de Vega. Quise probarlo todo y he vivido, solo me abstuve de morir alguna vez. Del todo no he vivido. Es decir, ya no se opone la muerte a la vida, sino que se complementan, lo cual sin duda tiene relación con el rechazo de la eternidad que hemos visto antes, ¿no? En una versión biológica frecuente, la muerte es condición de nueva vida, como aparece en un poema de misa solemne llamado El Estiércoles, donde sin embargo leemos unos versos del mayor interés, según los cuales las formas, aunque idas, no se pierden. Y aquí está el meollo de la concepción más radical de la muerte propia del mantero maduro, que se expresa de la manera más directa en versos como «Lo que es, ¿cómo podrá dejar de ser? Siempre estará lo que una vez estuvo» o «Yo soy en cada cosa para siempre». La referencia a las formas hace lícito preguntarnos acerca del tipo de permanencia que se nos atribuye, es decir, de qué modo soy en cada cosa para siempre. Como he sugerido antes, hay en Mantero un rechazo muy claro de las filosofías idealistas. Con mucho humor se nos dibuja en un poema de peculiar título, es decir, niños, ¿cómo os llamáis? Kant, Hegel, Borges, etc. Y también a propósito de Kant podemos leerlo en otro poema llamado En la playa con música de geometría. Correspondiente con ese rechazo hallamos no el materialismo, porque Mantero no parece apreciar la materia, ni mucho menos la perduración inerte, sino un sensualismo que hace de los sentidos nuestro más directo acceso a la realidad. Sin duda no los considera herramientas infalibles, ni tampoco únicas. Es decir, que más allá de los sentidos hay algo, y quizá ese algo se llama ser. Pero los sentidos son irrenunciables y seguramente en ellos se encuentra lo más humano de nosotros, que le parece inconcebible y literalmente nauseabunda una eternidad concebida a la manera cristiana, paraíso de los espíritus puros, aparece de la manera más clara en uno de los sueños de Memorias de Deucalión, que os pongo, pero que no voy a leer. De modo que, como sucede habitualmente en la poesía, que lanza preguntas y abre perspectivas, pero más difícilmente proporciona respuestas, aquí sabemos más lo que no es que lo que es. En un original poema, Arte de golpear lo redondo, el hablante se encuentra con unos niños que juegan al fútbol con una calavera. Cuando logra que abandonen tan bárbara diversión, el yo, convertido en nuevo Hamlet, la interroga, ¿no? Me la dan y ella me contempla desde un reinar de otros años que construyo. Ser y no ser, tal el problema. Eres, entre mis manos tu silencio pone, divinidad por fin adivinada. La calavera fiel, la calavera. Como he dicho, no hay en Mantero el menor apego por la pervivencia material, despojada precisamente de la acción de los sentidos. La divinidad adivinada tiene que ser otra cosa, algo así como el feliz desenlace de una vida cumplida. Y quizá en ello tiene algo que ver el reinar de otros años que construyo. Hay en Mantero una conciencia de la escisión del yo, tan típica de la poesía contemporánea, ¿no? Se expresa en versos como yo no soy uno, muchos soy, nos dirá, aunque lo habitual es imaginarse a dos, el sometido a las convenciones sociales y el libre de ellas, tal como aparece en varios sitios, pero sobre todo en el que seguramente es el mejor de los poemas que Mantero escribió nunca, que se llama Días de Deucalión, ¿no? Hay que decir que no se trata de una división maniquea, y aunque Mantero puede ser muy crítico con la sociedad o con las diversas sociedades que le tocó vivir, el yo sometido a sus convenciones sabe encontrar los mecanismos para intentar acceder a una vida plena, pues nadie vive aislado de sus semejantes. En cualquier caso, y dado este interés por la identidad, nos sorprende un correspondiente interés por la memoria. Y frente a ella, dos actitudes contradictorias. La primera afirma que el olvido es la suprema sabiduría. Sueña un mundo en que su falta haría nuestra vida prístina y libre, o su presencia impide el pleno disfrute del presente. Y la segunda, más habitual, que valora positivamente la memoria en los restos o reliquias como garantía de la continuidad del pasado y como elemento que nos une al futuro. Nos sorprende que en conexión con ideas ya expuestas se llega a la formulación siguiente. Si recordáis ese pasado, no ha pasado. No acaba con todos estos aspectos la imaginación de la muerte en nuestro poeta. Por ejemplo, la piensa como una vuelta a la infancia, en Oráculo de Liceo, o de manera brillante como un desandar el tiempo hasta la vuelta a la nada, en poema llamado X20. Pero sobre todo en los últimos libros se llega a la negación pura. No ha muerto, nadie muere. La muerte y sus despojos nunca existieron. La muerte, explico, solo es un invento. Si nadie ha vuelto es porque nadie ha ido. Los versos sí a la vida y no al destino, pasa quien quiere pasar, parecen situar a la muerte en el ámbito de la libertad humana, que llegaría de ese modo a su apoteosis. De algún modo parece sugerirse eso en la ingeniosa reinterpretación de unas conocidas palabras de Cristo en Discurso sobre el sábado. La muerte, tú desprecia a quien te hable de tumba, llanto, olvido. La tumba, un socavón tramposo junto a la esquina de un mal sueño. El llanto, música inútil que no alcanza al muerto porque vive. Y el olvido, olvídalo.
Último día, nunca. Avanzarás y seguirán abriéndose ante ti los días en clara sucesión de arcos triunfales. Nunca más la liturgia de lo negro, la escena ley, la paz estéril. Huésped tú de ficción, no se hizo el hombre para la muerte, sino la muerte para el hombre. Y en último extremo, ¿por qué llamamos muerte a lo que vive, lo oculto a quienes no saben mirar? Se cierra el círculo remitiendo la muerte a lo divino y la angustia que nos causa un error de perspectiva o a la pura desidia de quien no tiene valor para conocerse a sí mismo. Acabo este recorrido refiriéndome a dos facetas de la cosmovisión de Mantero que tienen gran importancia y que ratifican lo expuesto ya desde otros puntos de vista, además relacionados, pero lo haré brevemente, ¿no? El primero es el amor. Mantero no es solo un excelente y constante poeta erótico, sino que el amor es elemento imprescindible en su concepción de la existencia. Hay que decir, en primer lugar, que es un poeta tremendamente físico, lo que casa muy bien con el carácter profundamente sensualista de su ideología, que ya hemos tenido ocasión de mencionar, y que a su vez repercute en la heterodoxia de su concepción religiosa. De modo que nada de amor platónico, y llama por tanto la atención un poema como última declaración de amor, donde aparece el bello «Femenina es la luz que me aclara lo creado», y que opone amor a sexo. Lo normal es lo contrario, y si el amor es lo que más nos emparenta a Dios, como hemos visto en los versos que he mencionado antes, la sexualidad que libera las fuerzas creativas y reproductivas del universo en la divina conjunctio de los amantes dioses, como dice un crítico, es el acceso al verdadero ser, lo que, ya sabemos, viene a ser exactamente lo mismo. Y como dice otro crítico, su misticismo no es como el tradicional de San Juan, en que la unión con Dios se describe en términos eróticos, sino que la unión mística ocurre por medio del amor erótico, lo que nos hace caer en la cuenta de la originalidad de su enfoque. El segundo de los elementos que quería citar es el de la poesía. Como ha señalado la crítica, hay en Mantero una meticulosa investigación formal que se traduce tanto en un trabajo nuevo, muy consciente sobre el ritmo, como sobre los moldes estróficos recuperados y reinterpretados de manera muy creativa. Por poner un ejemplo, Mantero es un excelente sonetista y un excelente y original sonetista en una generación que no le gustó mucho de esa forma. Además, estructura de manera muy minuciosa sus libros, a veces con un fuerte apego a la numerología. Parece natural que la metapoesía sea uno de sus temas favoritos. Aquí hoy no tengo tiempo para tratar estas cuestiones y me interesa destacar únicamente el papel que la creación poética tiene en la construcción de su ideología. Memorias de Deucalión es posiblemente la más conseguida de sus obras, por razones diversas, entre ellas la riqueza de las derivaciones del mito que está en su origen. Parece claro que la recreación de los humanos por Deucalión y Pirra, a partir de huesos inertes, se equipara a la creación poética y ambas a la creación por excelencia, que es la divina, ¿no? Por eso puede decir de su poesía lo mismo que de Dios, ¿no? Ninguno ha visto el supremo orden de mi mar, no su cambiante muchedumbre de horas, ¿no? Los poetas importantes son los que poseen un mundo propio. Y ha sido mi voluntad hoy demostrar que este es el caso de Manuel Mantero. Este mundo se rige por unas constantes ideológicas cuyas claves más importantes he intentado poner de manifiesto, aunque evidentemente no he podido mencionar otras que me parecen de un poco menos de originalidad e interés. He destacado el carácter profundamente religioso de su poesía, también que esa preocupación metafísica se enraiza de manera firme en el principal tema de su obra, el existencial. Con elementos tomados de diversas tradiciones religiosas, elevará a Mantero un pensamiento religioso de alta originalidad, alejado de cualquier ortodoxia y también de cualquier dogmatismo. Sus igualmente originales interpretaciones del tiempo y de la muerte conforman un pensamiento que de manera inesperada tiene por base la más positiva de las consideraciones del hombre. Hay algo que nos emparenta a los dioses y lo demostramos al amar, al crear, al rebelarnos tanto contra nuestras limitaciones como ante cualquier tipo de autoridad. Ser libres es la garantía de nuestra dignidad humana. Son cuestiones que se suscitan a la lectura de esta poesía, cuestiones también poco frecuentes en la generación a la que pertenece su autor, la del 50, cuya determinación crítica es posible que necesite abrirse a una consideración más amplia y más exacta que la que tiene curso legal en nuestras historias de la literatura. Muchas gracias.